Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Café Digital Wow, el espacio que hemos destinado desde el Centro de Excelencia Educativa Digital de la Universidad Autónoma de Occidente para abordar diferentes temas apasionantes alrededor de la educación. Hoy, de manera especial, nos acompaña nuestro vicerrector académico Germán Gallego, con quien vamos a tener la fortuna de estar conversando de varios temas que van a ser, yo estoy segura, muchísimo de su interés. Vicerrector Germán, bienvenido. Muchas gracias para ti por la invitación y por supuesto para toda la comunidad académica que nos acompaña en este café. Bueno, vicerrector, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Estoy feliz y estamos felices de tener este espacio en este año y empezar con pie derecho con la invitación y la presencia suya. En este café digital, nuestra misión esencial es poder conversar sobre algunos retos, pero también reconocer precisamente cuál es la relevancia y el papel del profesor en estas apuestas estratégicas que está apalancando la institución de manera especial en este año 2026. En ese contexto, señor vicerrector, le pregunto, ¿cuáles son esos principales retos que enfrentamos en la región del Valle del Cauca de aquí hacia el año 2030 y cómo precisamente desde la educación podemos brindar respuesta a estos retos? Pues en el Valle del Cauca tenemos muchos retos y desafíos que conocemos bien. No obstante, hay unos asuntos transversales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con economía, la deuda pública, todo lo que tiene que ver con la inflación, el incremento de tasas de interés, pues nos pone en un escenario, por supuesto, de oportunidades alrededor de las iniciativas que debemos impulsar como comunidad frente a lo económico. Frente a la seguridad, pues entendemos, por supuesto, que el Valle del Cauca tiene mucha migración. Y, por supuesto, tenemos un contexto en los cerros, todo lo que son los farallones, donde hay mucha minería ilegal, hay mucho narcotráfico que complejiza, por supuesto, el asunto de seguridad. Frente a asuntos, por ejemplo, ambientales, pues los desafíos que tenemos todos como no solamente como región, como país y como mundo. Y hay elementos, por ejemplo, de infraestructura donde el Valle del Cauca, por supuesto, si bien se viene movilizando, todavía son asuntos complejos por atender. Todos, absolutamente todo lo que he descrito, tiene un elemento común y tiene que ver con capacidades. Capacidades. ¿Qué capacidades tiene la región? ¿Qué capacidad tiene Cali, los 42 municipios del Valle del Cauca para poder afrontar esos retos y desafíos? Y el desarrollo de capacidades tiene que ver con la educación. ¿Sí? Finalmente, como por un lado, nosotros como comunidad académica, con los conocimientos que hemos desarrollado, no solamente aprendido, sino también creado como comunidad académica, ¿qué hacemos con esos conocimientos para transformar el territorio? Para transformar los entornos a través de las capacidades con las que cuenta la UAO, que tiene que ver, por supuesto, con asuntos que vemos reflejados en la interacción con el entorno y lo que es la investigación, innovación, creación, emprendimiento. O sea, nuestras capacidades sirven para poder transformar el territorio a través de esas dos funciones sustantivas. Pero por otro lado, tenemos la responsabilidad de formar a todo el talento humano, a todos los vallecaucanos, para poder que ellos, a través de esa transformación, porque el aprendizaje, ¿cómo se ve reflejado? Con la transformación de las personas, gracias a esa transformación, ellos puedan transformar y construir de manera, digamos, permanente sus propios territorios. Y ahí viene el otro desafío. ¿Cómo la universidad puede formar estas comunidades más allá de Cali? Y es cómo podemos formar a todos los 42 municipios del Valle del Cauca. Bueno, ha mencionado varios aspectos que son bastante complejos, pero en los que efectivamente la universidad ya viene trabajando. ¿Puede contarnos un poco sobre eso? Sí, nosotros frente a un escenario que llamamos de incertidumbre, nosotros lo hemos visto como oportunidad. Y lo hemos afrontado, voy a resumirlo, en 4 grandes estrategias. La primera es la que ya venimos desarrollando hace un buen tiempo, y es cómo nuestras capacidades, que son muy potentes,
puedan ser pertinentes y relevantes en un contexto más amplio, es decir, cómo llegamos con lo que sabemos, no solamente a Cali, que es lo que históricamente lo hemos hecho, sino cómo llegamos a todos los municipios del Valle del Cauca, pero también al país y al mundo. Y lo hemos hecho a través de una estrategia que se llama la multimodalidad. La multimodalidad es un ejercicio de regionalización de la UAO en diferentes contextos amplios donde sus capacidades son pertinentes y relevantes. Entonces tenemos una modalidad híbrida, una modalidad virtual, una modalidad presencial y una modalidad dual. No más para ilustrar a la comunidad académica. Nosotros en el 2020 más o menos teníamos 9.600 estudiantes. Hoy tenemos 9.086, más o menos, hoy, el 2025, perdón. ¿Por qué si hemos disminuido comunidad, por ejemplo, que estamos transformando en modalidad presencial, por qué mantenemos una regularidad en el número? A hoy, por supuesto, bajamos en alguna época, gracias a la modalidad híbrida y gracias a la modalidad virtual, que ambas no han decrecido, sino que han crecido. Y la explicación es que estamos ampliando cobertura en la medida en que ya no tenemos solamente los estudiantes de Cali, sino también hay estudiantes de los diferentes municipios del Valle del Cauca, pero también en la modalidad virtual tenemos estudiantes de todo el país. Entonces, la universidad está transformando a una comunidad, digamos, de 9.000 personas, no solamente en Cali, sino en la región y en el país. Esa es una iniciativa, es la estrategia de la multimodalidad. La otra es que nos estamos organizando alrededor de unidades académicas. ¿Cómo hay que entender esto? La universidad, más que estar creciendo en función de programas, lo está haciendo en función de sus capacidades. Lo voy a explicar con esta analogía. Pensemos en el Lego. Las fichas de un Lego son finitas. O sea, por ejemplo, un Lego puede estar configurado por 10 fichas. Pero esas 10 fichas te pueden producir infinitos muñecos o figuras. Infinitos, a partir de 10. Entonces es diferente cuando uno crece por cada figura, llamémoslo programa, a crecer en función de las fichas. Entonces la universidad le ha dicho, definamos las unidades académicas y los programas académicos se configuran en función de las fichas existentes, es decir, de las capacidades institucionales. Entonces la universidad ha declarado unas verticales y transversales, ¿sí? Entre ellas bio, sostenibilidad, energía, industrias creativas y culturales. Hay unas transversales asociadas a educación, a tecnología con propósito. Entonces la universidad ya dice cuáles son nuestras fichas, cuáles son nuestras capacidades y en función de ellas crecemos en términos de portafolio académico, en posibilidades de poder acompañar proyectos de innovación, de emprendimiento, asesorías, consultorías, ¿sí? Trabajar con el sector productivo, etcétera, pero todo en función de las fichas del Lego, de las unidades académicas. Esa es la segunda. La tercera, que es muy importante, es que hemos migrado el acento en términos del modelo pedagógico, estamos migrando el acento del contenido educativo y la forma como se divulga a la construcción de conocimiento en el marco de experiencias de aprendizaje. Eso cambia el escenario porque el estudiante, más que contemplar información, no viene a la universidad a acceder a la información. Para acceder a la información todo está disponible a nivel global. Hoy viene a la universidad a vivir experiencias, a hacer el coworking, porque nosotros tenemos relacionamiento con el sector productivo. Todas esas experiencias que llevan a que él conquiste una identidad profesional. Y hay otro elemento en esa apuesta, y es que es situado, el aprendizaje situado, que es en contexto. Entonces eso va a demandar que todas las experiencias de aprendizaje, además de ser activas, no contemplativas, sino activas, pues se apliquen en contextos concretos. Esto es muy potente. Y por último, la cuarta estrategia tiene que ver con la flexibilidad. La universidad hoy le apuesta a una formación no solamente conducente a titulación, a títulos, sino a certificación. Entonces eso que llamamos programa, esas fichas del Lego, lo que van a comenzar a construir son diferentes trayectorias y rutas posibles de formación. No solamente para la comunidad interna, sino externa. Me explico. Un estudiante de comunicación desarrollando una trayectoria formativa en ingeniería. ¿Es posible? Por supuesto. La política hoy lo promueve.
Pero hay personas, por ejemplo, que vienen de externas que dicen, vea, a mí no me interesa el título, no me interesa el programa, sino que quiero hacer una trayectoria en ingeniería, otra trayectoria en arquitectura y otra trayectoria, por ejemplo, en ciencias empresariales y jurídicas. ¿Es posible? Sí. El estudiante define qué identidad quiere conquistar y a través de microcredenciales puede ir desarrollando una identidad conducente a una certificación que es apilable para que se vuelva, por supuesto, titulación. Todas esas son las bondades y las 4 grandes estrategias que la universidad ha desplegado en todo este futuro y visión que se expresa en nuestro proyecto educativo institucional. Muchas gracias, vicerrector, por esta explicación sintética, concreta, pero muy clara, que ilustra perfectamente cuáles son esos cambios que de hecho ya estamos viviendo en la universidad y que cobran sentido en el marco de lo que veníamos conversando, de los diferentes retos que nos demanda la región. Podríamos pensar en este contexto de flexibilidad, multimodalidad, de aprendizaje centrado en el estudiante y en las experiencias que él pueda generar. ¿Cómo nos pensamos entonces la importancia o el papel del profesor en estas metodologías activas y en este otro tipo de apuestas en las que ya el mensaje, digamos, no está de manera hegemónica centrada, digamos, en la figura del profesor, sino que aparece precisamente en este contexto de este proceso, pero que desde luego tiene un lugar? ¿Cómo podríamos describir esa importancia y ese papel del profesor en este marco tan diverso? Muy importante esa pregunta porque el rol cambia. Porque hace unos años el profesor tenía una serie de conocimientos, habilidades y valores que transfería a los estudiantes y la transferencia solía pasarse, o solía ocurrir vía lo magistral. Entonces yo me paraba, yo tengo el conocimiento y lo transfiero. Y una forma de transferirlo es de manera oral, ¿no? Entonces las aulas de clase son escenarios, o eran mejor, donde yo me paraba al frente y compartía lo que sabía. Como hoy entendemos que el conocimiento y las habilidades y los valores están disponibles a nivel global, gracias a la democratización, por supuesto, de lo digital. Lo digital ha democratizado el conocimiento. Entonces uno dice, el conocimiento está libre. Entonces, hoy el rol del profesor, que sigue siendo un experto, es diseñar experiencias. O sea, pasamos de ser personas que divulgamos lo que sabemos a ser arquitectos para que los estudiantes aprendan. ¿Y arquitectos de qué? De experiencia. Entonces, ¿cuáles son los retos, los desafíos? Entonces, hoy entendemos que el estudiante aprende más, no solamente por lo que contempla, que es cuando yo le transfiero, sino en función de lo que él hace, realiza, actúa. Ahí está el aprendizaje. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, ¿cuáles son esos diseños, esas experiencias que necesitamos que los estudiantes pongan en escena, desplieguen, para que a partir de una pedagogía activa aprendan? Ese es nuestro desafío hoy. Hace poco me reuní con el director académico de una clínica muy importante en Cali y me decía, Germán, nosotros producimos más conocimiento que ustedes. Y yo le decía, claro, pues es que hoy la producción de conocimiento no solamente está en las universidades, sino que hay comunidades, digamos, agremiadas, organizadas, que generan mucho conocimiento, ¿de acuerdo? Pero decía, pero el core de una universidad hoy no es generar nuevo conocimiento, no solo, porque igual lo hacemos, sino que nuestro core es diseñar las experiencias para que los estudiantes conquisten una identidad profesional. Y ahí está el rol, ahí está nuestro desafío. Entonces, claro, que eso en términos prácticos que nos demanda buscar casos, buscar situaciones, buscar las vinculaciones con el sector productivo que hagan que las experiencias de nuestros estudiantes sean auténticas. Entonces, hoy el profesor ya no es el profesor de un cubículo. Hoy nuestro profesor es un profesor que está en la sociedad, que está activo, que es referente en función de lo que sabe. Y gracias a que es referente, tiene las vinculaciones con el sector social y productivo que permita que nuestros estudiantes se expongan a esas situaciones del entorno que son las que hacen que él aprenda. Entonces, en síntesis, pasamos de un profesor que tiene mucho conocimiento, que lo transfiere, a un profesor que es un experto, sigue siendo un experto,
pero que está más vinculado con el entorno, más activo y que despliega y diseña experiencias para que los estudiantes aprendan y conquisten una identidad profesional, identidad que va a permitir desarrollar una serie de capacidades que transformen el territorio. Muchísimas gracias, vicerrector, por esta ilustración, que de hecho considero que se vincula con el último interrogante que habíamos propuesto para la sesión de hoy, y era precisamente en clave, precisamente de este diseño de la experiencia educativa. ¿Cómo podríamos sintetizar esas principales ventajas que nos demanda como institución, ¿cierto?, el diseñar actividades de aprendizaje o diseñar el aprendizaje en clave de actividades? Muy buena pregunta. Miren, nosotros estamos buscando un alineamiento entre lo macro, meso y microcurricular. Lo explico. En lo macro, las unidades académicas definen cuáles son las competencias en las que ellos son competentes desarrollar en las comunidades. Entonces, primero iniciamos por una comprensión y una apropiación de cuáles son esos atributos de nuestras unidades académicas y en qué somos muy fuertes. Uno no puede ser fuerte en todo, que mucho abarca, poco aprieta. Y ahí están las verticales y transversales, y esas verticales y transversales están asociadas a problemáticas y asuntos que tú lo decías al principio, son de carácter global, sociales, y más que todo del Valle del Cauca. Entonces nosotros, las unidades académicas definen las competencias. Esas competencias tienen niveles de desempeño. O sea, no es lo mismo un estudiante de nivel tecnológico sobre una misma competencia a nivel de doctorado. Los niveles de desempeño cambian. Y esos niveles de desempeño se tienen que medir y observar a través de lo que llamamos resultados de aprendizaje. Y esos resultados de aprendizaje pues tienen unos criterios de evaluación. Entonces, lo primero es decir, la universidad ha configurado un portafolio de más de 100 competencias que tiene la capacidad de desarrollar en la comunidad. Esas competencias, ahí ya venimos a un elemento más meso, y es configuramos no solamente programas académicos, sino también trayectorias conducentes a certificación derivadas de estas capacidades. Entonces ahí vienen las figuras del Lego. Entonces yo creo varias figuras, varios programas, pero es en función de las fichas que son las capacidades con las que la universidad cuenta. Estos perfiles, ¿cierto? Esto que configuran los perfiles de egreso, expresado en esas competencias, la pregunta que sigue es, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan para desarrollar esa figura? Y el plan es el plan de estudios. Y hoy tenemos un plan de estudios, uno de los atributos lleno de flexibilidad, que es lo que llamamos las trayectorias formativas. Las trayectorias formativas pueden ser asignaturas, rutas adaptativas, microcredenciales, lo que llamamos hoy las abiertas, rutas abiertas y por supuesto trabajo de grado y práctica profesional. Esas trayectorias formativas son escenarios que tributan al desarrollo de las competencias declaradas en el perfil de egreso. Entonces, no es que yo tenga un plan de estudios lleno, antes nos pasaba lleno de asignaturas, sino configurado por una serie de trayectorias que aportan al desarrollo de la competencia declarada en el perfil de egreso. Y una vez yo tengo la trayectoria, la pregunta es, ¿cuáles son las experiencias? Ya sabemos que esa trayectoria tributa una competencia. Y la pregunta es, ¿cuáles son las acciones que el estudiante debe desarrollar para lograr alcanzar esa tributación? Que es lo que llamamos las actividades de aprendizaje. Pero hoy las actividades de aprendizaje despliegan acciones que organizamos en encuentros en comunidad, lo que antes llamábamos clase, pero hoy son encuentros en comunidad, ahí pasan cosas, pasan acciones en el marco de una actividad. Tenemos las de acompañamiento, porque hoy entendemos que el estudiante aprende en función de la negociación simbólica, el feedback. Y tenemos las acciones organizadas a partir de estudio independiente. Entonces la universidad, esas actividades de estudio independiente, lo que ha declarado es que van a ser apoyadas, potenciadas a través de inteligencia artificial. Entonces imagínate la belleza, es decir, la experiencia de aprendizaje, que hoy se organiza en términos de acciones de encuentro, acompañamiento de estudio independiente, está alineado a las trayectorias formativas en función de un perfil de egreso y un perfil de egreso que opera en función de unas capacidades institucionales llamadas las competencias que gestionan las unidades académicas.
es bellísimo porque es un alineamiento que hace que todos nosotros como profesores, todas nuestras acciones estén orientadas a propósitos colectivos, llamados planes de estudio que tributan a un perfil de egreso y un perfil de egreso que se desarrolla gracias a unas capacidades que tenemos configuradas en unidades académicas. Es eso, organizarnos de tal manera que la acción concreta de una actividad, llámese una acción leer, tenga un sentido concreto alrededor de un propósito más colectivo, que es un plan de estudios, y del plan de estudios a las capacidades para poderla desarrollar, que son nuestras fichas, que son las unidades académicas. Estamos integrándolo todo. Entonces, esa es la magia del diseño de actividades de aprendizaje, y es que están alineadas, ese escenario microcurricular está alineado más a una meta meso y, por supuesto, macrocurricular. Bueno, vicerrector, se han abierto varias puertas de conversación que esperamos poder desarrollar en esta nueva temporada de Café Digital. Agradecerle por su espacio, tiempo y generosidad de explicarnos de manera tan clara cuáles son esas apuestas institucionales y cuál es el lugar de nosotros desde las diferentes instancias de la comunidad universitaria que vamos a trabajar y estamos trabajando para conquistar estas metas declaradas en nuestra política curricular. De verdad, a mí personalmente me entusiasma ver ese arrojo, digamos, que tiene la institución para transformar el entorno, ya que no es algo común. De hecho, dentro del sector educativo somos dentro del sector mucho más conservadores, más cerrados, con un temor permanente de lo que puede pasar afuera y de cómo me puede afectar, ¿cierto? Al contrario, tenemos como institución toda la actitud y los atributos para ver en lo que otros ven riesgo una oportunidad, y ante esa oportunidad entregarnos y lanzarnos con todas nuestras capacidades y, por supuesto, las capacidades de nuestros profesores, que también son centrales en este nuevo escenario. Muchísimas gracias y bienvenido nuevamente cuando haya el espacio. Muchísimas gracias a ti y, por supuesto, a toda la comunidad académica que participó en este encuentro café. Y reiterar un poco el mensaje, y es, pues estamos entusiasmados. Somos una comunidad educativa y tenemos en común un proyecto. Tenemos un PEI, se llama Proyecto Educativo Institucional, que es de todos. Y, por supuesto, que este tipo de iniciativas, la política, lo que nos convoca es a unar esfuerzos para ser pertinentes y relevantes en una comunidad, en una sociedad que tanto nos necesita. Ese es el proyecto educativo institucional de todos, y lo que hemos apostado, digamos, con mucha convicción, es alrededor de unas transformaciones que serán valores agregados para una sociedad, que por supuesto será un valor agregado que es materializado gracias al esfuerzo de todos. Entonces, invitarlos también que continuemos con este entusiasmo, porque en esta etapa de incertidumbre, para nosotros ha sido una gran oportunidad para transformarnos, reinventarnos, pero siempre pensando que nuestro propósito es la transformación constructiva de la sociedad, y lo estamos logrando. La política de multimodalidad hoy arroja unos resultados que hacen que nuestro proyecto educativo sea viable, pertinente y relevante en un contexto que tanto nos necesita. Entonces, bueno, animarnos frente a esas transformaciones y con todo el ímpetu alrededor de las acciones que se demandan para que todos como soldados podamos materializar nuestro sueño, nuestra visión, que es nuestro proyecto educativo institucional. Muchísimas gracias a todos y a todas. Nos veremos en una próxima emisión de Café Digital WOW desde el Centro de Excelencia Educativa Digital. Los acompañó Marlene Domínguez Cuadros, coordinadora de la Unidad de Cultura Digital Educativa, y en esta edición especial en compañía del vicerrector académico Germán Gallego. Nos vemos en una próxima emisión. Gracias.